¿Creemos en algo? ¿En qué? ¿Profesamos algún tipo de religión? ¿Sabemos cuántas religiones hay en Guadalajara y cuánta gente se acerca a interesarse por ellas o no? ¿En tiempos de crisis tenemos más interés en refugiarnos en la fe? De todo ello vamos a hablar esta noche en nuestro espacio de debate con varias representaciones de religiones que hay aquí, en Guadalajara. No se vayan, porque en un instante arranca el debate. Pues para hablarnos de religiones nos acompañan en plato, como les decimos, algunos de los representantes de algunas religiones que hay en Guadalajara. Damos las buenas noches y la bienvenida a Domingo Manzano, pastor de la Iglesia Betania de Guadalajara y miembro de FIBE, Federación de Iglesias Betania. Buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña Claudio Plasencia, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado nos acompaña José Luis Perucha, delegado diocesano de Ecumenismo y sacerdote de la Diócesis Sigüenza Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Y Benaisha Atifish, miembro del Centro Islámico Alcarreño La Paz. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar conociéndoos, que es para lo que os hemos juntado esta noche en este espacio de debate que hoy convertimos nuevamente en tertulia. Así que de manera breve nos gustaría que nos explicarais un poco cuáles son las bases de cada una de vuestras religiones. Empezamos, por ejemplo, por Domingo. Pues nosotros, representando a la Iglesia Evangélica, que estoy yo aquí, somos muy independientes, así que decir que representamos a todas es complicado, así que no es así. Pero representamos a la Iglesia Evangélica Betania, que es un modelo de la Iglesia Cristiana Evangélica española en general, ¿no? Nuestra fe es una fe absolutamente cristiana y profundamente cristiana, basada en el Evangelio, ¿no? Nos unen muchas cosas con el fundamento de la Iglesia Católica, porque ahí hubo un cisma, una división en el siglo XV, donde se marcaron las diferencias, pero en el fondo venimos de la fe cristiana. Una fe que fue trasladada después por los apóstoles, en los escritos bíblicos que nosotros tenemos, en la Biblia, que compartimos también con muchas de las denominaciones cristianas, y tratamos de seguir el Evangelio, ¿no? En realidad el evangélico no es una religión, sino una forma de vivir la fe que nos han transmitido a través de Cristo y a través de los apóstoles y los demás hombres y mujeres que incluso entregaron su vida por ella, ¿no? ¿Qué representación más o menos tienen en Guadalajara? Pues en Guadalajara yo creo que habrá sobre unos 1.000, 1.200, 1.300 con las provincias, quizás más, no lo sé, porque como somos muy independientes es diferente tener un número, pero creo que superaremos los 1.500 en la provincia. Claudio, ¿siguen confiando los ciudadanos a día de hoy en las religiones? ¿Se refugian en las distintas religiones? Domingo, por ejemplo. Yo creo que en la religión poco. La gente quiere formas de vida, ¿no? Entonces, si las religiones no se traducen en formas de vivir, en algo práctico también, aparte de lo esotérico, de lo trascendental, pues la gente no quiere creer. O sea, por eso es necesario que la Iglesia tenga, además de sus prácticas convencionales interiores, como la oración, la adoración o la lectura bíblica, una representación en la calle que muestre el carácter de lo que estamos hablando y predicando y compartiendo. Entonces, la Biblia a nosotros nos dice, por ejemplo en Eclesiastés, que Dios ha hecho hermosas todas las cosas y que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces el hombre tiene eternidad en su corazón. Todas las edades han creído en algo, han buscado exteriormente algo, lo cual quiere decir que esa palabra es verdad, que hay una eternidad puesta en nuestros corazones que no encontramos, y es por eso que hay religiones, y es por eso que hay espiritualidad, y es por eso que se sigue buscando. Bueno, cada uno interpreta diferente dónde está esa llenura, y nosotros afirmamos categóricamente que está en Jesucristo, por experiencia personal y porque creemos que no ha habido nadie como Jesús que nos haya predicado un evangelio, que haya muerto, que haya resucitado testimonialmente, afirmado e incluso documentado, y por lo tanto creemos que Él es el que va a llenar ese hueco, ese vacío. Y hasta que no encontremos esa esencia no vamos a estar practicando
religiones. Pero las religiones no convencen porque hemos fracasado, hemos fallado mucho en las religiones, todos. Entonces lo que la gente necesita es llenar el vacío de la eternidad que Dios puso ahí, ¿no? Claudio. Cuando hablamos de crisis, de si alguien se acerca o no se acerca más a las religiones, me refiero a que cuando nos van las cosas bien, y cuando todo es estupendo, vamos todos hacia adelante, caminamos con nuestra vida, nos relacionamos con unos, nos relacionamos con otros, pero cuando nos va mal, empezamos a pensar en, voy a ver si voy a la iglesia que sea, a la mezquita que sea, voy a pedir para que me ayuden, voy a ver si me echan una mano, cualquiera de las religiones que sea. No sé si vosotros lo habéis visto, lo habéis sentido así, de cerca. Es evidente que cuando hay crisis crece la necesidad espiritual y no solamente se pueden acercar a las congregaciones, a las iglesias, sino también al esoterismo, a las consultas de medium, a estos programas que hay nocturnos. La gente necesita respuestas inmediatas, ¿no? Ya no tanto eternas, sino inmediatas, y a veces, pues, evidentemente cuando hay una crisis económica es más fácil que se llenen los lugares donde se trabaja la espiritualidad. Hay una ausencia de cosas que de alguna manera se ha de llenar y entonces es cuando se recurre a la religión o a la espiritualidad. Decías, Domingo, que las religiones a veces fallan, que hay que ofrecer algo más a las personas que únicamente la parte de la oración, que también es importante y a través de la cual también se descubren muchas cosas y uno aclara muchas dudas. ¿Las distintas religiones se han adaptado a los tiempos y a las necesidades de los ciudadanos de hoy? ¿O estáis en ello? Cuanto más litúrgicas sean, peor. Es decir, si es una forma de vida, evidentemente, porque la fe cristiana y la fe evangélica vale para todos los tiempos. O sea, hay estatutos que nos enseñan a adaptarnos a las leyes y a los que gobiernan, siempre que no nos impidan predicar el Evangelio y anteponer las cuestiones morales y espirituales por encima de lo que el gobierno establece. Respetamos las leyes, pero no aceptamos todas las leyes que aprueban, porque algunas van contra principios bíblicos fundamentales, ¿no? Pero no estamos autorizados a crear revueltas ni revoluciones, pero sí a levantar la voz. Nuestro Dios es el Dios de la palabra, es el Logo hecho carne. Por lo tanto, aquello que no consideramos que está de acuerdo a las Escrituras, lo denunciamos en el sentido de la palabra, que por cierto nos impiden denunciar algunas cosas que consideramos que no son cristianas. Entonces, ¿como por ejemplo? Bueno, pues el tema de los matrimonios homosexuales, nosotros no podemos nunca aprobar eso, ni podemos dejar de predicar en contra de eso, porque la Biblia nos dice, nos ordena, nos insta a decir que no es algo apropiado para la heredad del reino de los cielos. Si uno no quiere heredar el reino de los cielos, bueno, pues que haga lo que quiera. Es decir, nosotros no obligamos a la sociedad que no hagan esa ley, pero podemos predicarlo, es decir, no se nos tendría por qué prohibir, ¿no? Entonces se está haciendo una especie de presión sobre la moralidad cristiana que para muchos es tan esperanzadora, incluso algunos que han salido de la homosexualidad han dado su propio testimonio personal del poder de Dios para vencer algo así. Y no denunciamos solamente eso, denunciamos el adulterio, la fornicación fuera del matrimonio, es decir, y tenemos la obligación de hacerlo porque consideramos que el ser humano se rehabilita con relación a Dios cuando obedece principios fundamentales de la Escritura. Eso es una ordenanza que Jesús nos mostró y murió por ello y nos dio las pautas a seguir, ¿no? Lo que no estamos autorizados, que en alguna ocasión ha hecho la Iglesia, es a imponer, incluso con violencia, que obedezcan la fe, ¿no? Que obedezcan lo que nosotros creemos, pero de no imponerlo a no poder predicarlo, hay un abismo que los gobiernos deberían de suprimir. ¿Sí? Vamos a hacer un alto en el camino, ya saben lo que es la tele, la publicidad manda, así que nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos y seguimos hablando del papel de los jóvenes en cada una de sus religiones y también de algún encuentro que otro que sabemos que han tenido las distintas religiones para charlar, para intercambiar impresiones, que hace muy poquito ha tenido lugar en Guadalajara. No se vayan, enseguida seguimos hablando y conociendo la representación de religiones que hoy nos acompañan en el espacio de debate.
Media hora todavía por delante tenemos para seguir conociendo las religiones que nos acompañan esta noche en Plató. Y vamos a hablar de los jóvenes. ¿Los jóvenes se acercan a interesarse por las religiones? ¿Domingo? Los jóvenes no se acercan de principio. Los jóvenes, igual que hemos dicho antes, tienen también necesidad de eternidad y sentimientos de eternidad en sus corazones y se preguntan, ¿no? Se cuestionan cosas. Lo que ocurre es que el joven tiene muchos medios hoy al alcance para irse, para evadirse, y normalmente empiezan a tomar conciencia a partir de cierta edad, que es la gente viene. Pero nosotros estamos trabajando con muchos jóvenes, porque estamos en la calle, porque hacemos trabajos de predicación, de formación, que complementan sus vidas y les sacamos una idea que tiene generalmente el joven, es que la religión es aburrida, ¿no? Entonces, tener principios morales, establecer principios en tus vidas, no significa que sea aburrido. O sea, puede ser divertido y al mismo tiempo muy serio, en el sentido de que la vida al final nos va a demandar una seriedad, ¿no? No podemos vivirla jovial. En realidad la Iglesia evangélica y de los temas que hablábamos antes, recoge los desechos de esta sociedad. Es decir, tiene un trabajo muy agradable porque es servir a Cristo, pero muy desagradable porque es recoger los desechos de la sociedad. La sociedad está deteriorando jóvenes, matándolos en el sentido espiritual diariamente por miles, porque lo que se ofrece hoy es deterioro, y la Iglesia los recoge. Ahí tenemos Remar, que aquí hay una representación importante, que cada día saca cientos de la calle, y nosotros también sacamos gente de la calle, les hablamos, y por convicción personal, no por ninguna obligación, ellos quieren. O sea que en realidad el joven está incluso más predispuesto. Lo que ocurre es que hay que llegar a ellos, ¿no? Y los medios no nos tratan del bien todo lo que pudieran hacer. A ver si la culpa va a ser también de los medios de esto. No, porque precisamente aquí en Guadalajara estamos muy agradecidos, incluso con el alcalde, que también nos ha atendido muy bien y ha estado en algunos eventos, pero me refiero a nivel nacional, porque no se mencionan, por ejemplo, cosas extraordinarias que están pasando en el mundo, donde cristianos, no solamente católicos, sino también evangélicos, están padeciendo tremendas cosas, y los medios lo tratan de ignorar todo lo que es religioso. Es la moda de este tiempo, ¿no? Ha entrado un nuevo Dios, que es el ateísmo, y este nuevo Dios trata de tapar a lo demás, y bueno, esto es imposible porque, como digo, el hombre tiene puesta en su corazón un sentimiento de eternidad y va a buscar siempre donde refugiarse. Y los jóvenes lo hacen en nuestras congregaciones, y también lo están haciendo en la Iglesia Católica, y supongo que los demás. Y si somos capaces de acercarnos a ello en la manera correcta, yo creo que vamos a conseguir que muchos jóvenes cambien de manera de vivir. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama Hay otra manera de vivir la vida, ¿no? Que generalmente lo que les presentan en la calle, ¿no? Claro. Y en eso estamos. Claro, decías que no hay recursos suficientes como para atender toda la demanda de los jóvenes que se acercan a vuestras mezquitas. ¿Cómo os financiáis vosotros? ¿A través de las aportaciones de cada uno de los musulmanes que se acercan a las mezquitas? Sí, los que van a las mezquitas, cada uno mensualmente, los que pueden, cada uno da lo que puede, porque recursos es la única manera para pagar los gastos de los profesores. Y bueno, profesores tenemos bastantes que son voluntarios, si no va a ser mucho más complicado. Pero estamos en contacto con los colegios a ver si de esa manera podemos dar enseñanza, y buena enseñanza a los jóvenes, porque son el futuro. José Luis. Yo quería decir algo. Sí, que el caso de los jóvenes es muy interesante, porque normalmente salimos a la calle y vemos que la juventud está bastante perdida aparentemente, pero cuando logramos llegar a ellos, ellos sí responden, ellos sí escuchan, ellos sí comparten. Como han comentado nuestros colegas, tenemos la oportunidad de ver cómo se desarrollan y cómo hablan de Dios, cómo hablan de Jesucristo, cómo expresan sus sentimientos. Me vais a permitir la crítica, pero igual falla la forma de acercarse a ellos. Sí, porque los jóvenes se ponen en una especie de coraza. Ellos se protegen de todas las cosas que se les acercan y quieren separarlos, pero cuando tú le hablas de Dios, ellos te escuchan,
ellos pareciera que no te están poniendo atención, pero luego te salen con una pregunta que quedas sorprendido y dices, pero sí estaba escuchando y sí estaba entendiendo. Entonces el trabajo no es en vano, el trabajo es a lo mejor de hormiga, como expresaba una vez Sor Teresa, estaba tirando las estrellas de mar al océano y se le acercan y dicen, ¿y por qué tiras a una estrella? Y dice ella, bueno, porque sé que esa se va a salvar. Sí, pero hay muchas otras que no se van a salvar. Sí, pero para esa que tiré es importante. Entonces, a lo mejor el joven que vemos, que está un poco perdido, pues dice, pues no hay caso con él. Pero sí hay, porque en algún momento él vuelve. Y yo creo... Sí, a veces la imagen que se tiene de la Iglesia, y el joven la percibe, ¿no? Es la imagen de que la Iglesia impone una moral que choca pues con los deseos, ¿no? Con las formas de vivir. Claro, es muy difícil vivir una religión solo desde el cumplimiento de una serie de normas. Ya lo dice San Pablo también, ¿no? La ley es el pedagogo, el que ayuda, el que nos marca un poco por dónde hemos de ir, pero para el cristiano, el que se ha encontrado a Jesucristo, es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo dentro de él el que hace posible lo imposible, ¿no? Aquello de la Anunciación, cuando María le dice cómo será esto, ¿no? Y el ángel le dice, para Dios nada imposible. Y viene el Espíritu Santo y hace esa obra, apoyados en los sacramentos, apoyados en la palabra de Dios, y uno experimenta dentro ese espíritu le hace no solo salir de sí mismo, ¿no? Sino que la ley ya no sea un mínimo, sino que la religión se convierta en un máximo, que es amar en la medida que nos ha amado Jesucristo hasta dar la vida. Esto es imposible en nuestras fuerzas, pero contamos con la gracia, con la ayuda de Dios. Es Él el que hace la obra en nosotros. Cuando un joven descubre esto, cuando se enamora de Jesucristo, no se siente atraído y hace ese encuentro personal, ¿no? Íntimo con Él, su vida se transforma y a partir de ahí tiene sentido, ¿no? Todo el desarrollo moral, ¿no? que la Iglesia presenta. Sí, los jóvenes fallamos en las estrategias, es decir, hay que hacerse joven para ganar al joven. Y entonces generalmente cuando los jóvenes entran en esa labor, es más fácil que ellos interactúen y trabajen con los de su edad que si salimos nosotros a explicarle cosas, ¿no? Pero es que también hay un hándicap, es decir, el joven por naturaleza tiende a la disociación, a la diversión, a la distracción, y lo que nosotros proponemos es una reestructuración, una reconstrucción de su manera de hábitat, de su forma de vivir, y que le va a producir un bien en el futuro. Es como si también está fracasando la escuela, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de insistir que tienen que estudiar porque el estudio los va a formar para el futuro y para el mañana. Pero ellos tienden siempre a ser negligentes, a ser tranquilos, a no forzarse. Es una actitud natural. Entonces, claro, tú presentas el Evangelio como una respuesta que ha de tener también, como una solución que ha de tener una respuesta, ¿no? Y eso pues no les gusta. Se usan medios también seculares, usamos muchos, pues las fiestas, los conciertos, la música. De hecho, el evangélico pues es mucho menos litúrgico que el católico, aunque quizás el musulmán, no lo sé. Nosotros no tenemos problema de montar un concierto cristiano con música cristiana, con letra apropiada y con un espíritu apropiado. No tenemos problema social nosotros. Lo único que tenemos problema es con la inmoralidad, pero no con que los jóvenes se diviertan o estén en lugares donde puedan disfrutar de música, de juegos, interactuar entre ellos. Pero claro, esto hasta que se lo presentas y no lo ven con sus ojos es difícil traerlos al lugar. Entonces lo que hay que hacer, y lo que nosotros pretendemos hacer, es adaptarnos y ir nosotros a sus lugares, tratar de crear reuniones o cosas más cerca de ellos que en nuestros propios locales, porque siempre son reticentes a eso, ¿no? ¿Cómo os financiáis vosotros para poder hacer cosas? Absolutamente con nuestras ofrendas que llamamos nosotros, con las donaciones que dan los asistentes, los asociados, los feligreses, los creyentes, ¿no? Solamente con eso, y bueno, todavía no hemos entrado en las subvenciones, que pueden haber alguna, pero siempre desde una perspectiva social más que religiosa. Y estamos obligados a eso, pero estamos muy limitados, y realmente el trabajo que hace la Iglesia Evangélica es extraordinario.
viendo que solamente su dinero viene de una fuente, que es los que se congregan. Y entonces cuesta muchísimo, a diferencia de otras confesiones que tienen algunas ayudas, ¿no? Claudio. En Malaquías, el profeta Malaquías habla acerca del diezmo, y nosotros en la iglesia pagamos el diezmo. Todos los miembros de la iglesia que deseen hacerlo, ellos pagan un diezmo, que es la 10ª parte de lo que ellos ganan de su remuneración, y la entregan a la iglesia, y la iglesia administra ese dinero para que podamos tener las iglesias, las capillas que tenemos, los libros que entregamos a los jóvenes. El clero de nuestra iglesia no es pagado, cada uno somos voluntarios, todos trabajamos, todos tenemos, de hecho el obispo de nuestra capilla no pudo venir porque está trabajando, pero de esa manera nosotros tenemos los medios como para que los jóvenes puedan realizar las actividades, y también los adultos. José Luis, ¿la Iglesia Católica? Pues la Iglesia Católica vive sobre todo de lo que aportan los fieles en las colectas, en suscripciones, en donativos, y desde ahí se destina también gran parte de ese dinero, no solo al apostolado y a la sustentación del clero, sino a la conservación también de los edificios. Piensa que en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara solo parroquias hay cerca de 500, muchas son muy antiguas, sin contar ermitas, sin contar otros edificios de culto, ¿no? Y hermosas también. Y recibe también, pues, lo que los fieles aportan, pueden hacer esa aportación también marcando la casilla de la declaración de la renta, destinando a la Iglesia Católica, ¿no? Es una forma también de recaudación, pero se tiende y lo que se pretende y se busca es, pues, que sean los mismos fieles, ¿no?, los que colaboren, ¿no? Dicen los Hechos de los Apóstoles, los cristianos compartían todo, ponían sus bienes, ¿no?, en común, y colaboraban con sus bienes, y esa colaboración en este tiempo de crisis, por ejemplo, sí se ha visto como la gente ha colaborado más, ¿no?, sobre todo con Cáritas y con toda la acción social para ayudar a familias enteras, para ayudar a tanta gente, ¿no? Y gran parte del dinero, ¿no?, que los fieles aportan, pues se dedica a este tipo de campañas, también a campañas extraordinarias con motivo de catástrofes o pues se hacen colectas para estos fines, colectas para las misiones, colectas para ayudar a la iglesia necesitada, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la labor de Cáritas, que es impagable, la labor de Remar, que también ponías tú encima de la mesa. Esto de la crisis tiene algo bueno, y es que todos hemos arrimado un poquito el hombro para tratar de ayudar a los que peor lo están pasando. Me imagino que en las mezquitas también se ayuda a las personas que peor lo están pasando. No sé si a través de alguna organización, de algún grupo, o cómo se les ayuda. Se le ayuda recogiendo el dinero de los bolsillos, exclusivamente de los bolsillos de gente que trabaja, gente que no trabaja, el poco, y ayudas el poco que puedes ayudar, porque mucho no puedes hacer con pocos recursos. Pero entre todos se trata de echarles una mano como se puede. Claro. En vuestro caso me imagino que también. Claro, nosotros lo que principalmente hacemos es intentamos enseñar a las personas que cada uno puede lograr lo que necesita para su vida individualmente, ser autosuficiente. Eso es lo que intentamos hacer. Entonces enseñamos a las personas que a través de su esfuerzo, de lo que ellos saben, de lo que ellos tienen, pueden lograr tener una autosuficiencia. Entonces, cuando las personas, como te hablaba recién, pagan su diezmo, también pueden entregar ofrendas. Y a través de esas ofrendas que ellos entregan, nosotros ayudamos en catástrofes, en personas que no tienen que comer, entregamos donativos a diferentes países cuando necesitan dinero, entregamos donativos también a las personas que están necesitadas en el día a día, cuando no tienen que comer y se acercan a nosotros, también intentamos ayudarles, pero no solamente darles comida, sino que enseñarles que se les puede dar comida, pero ellos también pueden buscar la forma de tener sus medios, ser autosuficientes. Eso es lo que intentamos hacer. Hablar, sí, perdón. En el libro de Santiago nos hay una enseñanza muy clara. Es decir, tú no puedes predicar el evangelio a la gente, hablarles de la vida eterna, si no primero le vistes y le das de comer. Es decir, lo primero que tenemos que llevar por delante es el ejemplo. Por lo tanto, el ejemplo requiere muchas cosas, ¿no? Muchas ayudas sociales, naturales,
Y entonces una iglesia cristiana, y en este caso la iglesia cristiana evangélica, está supeditada a crear una ayuda paralela para la sociedad, no solamente para los que creen. A los que creen ya les trabajamos y les enseñamos también a tener confianza y fe y que van a conseguir lo que se propongan, pero hay gente que es débil, ¿no? Débil en la fe y débil en la esperanza y no está. Entonces nosotros como cristianos nos sentimos obligados a la caridad y a la ayuda, y nosotros tenemos contactos, una asociación que genera pues una recogida de alimentos en algunos centros comerciales, o también a través de la Cruz Roja o del Banco de Alimentos, y procuramos ayudar en ese sentido a la gente. Yo creo que es una obligación del cristiano, ¿no? Es una muestra de fe, de compasión, ¿no? De ayuda social. Yo creo que lo que dice Domingo es interesante, porque la fe de las personas es la que logra las cosas. La fe de las personas es la que logra que otro pueda tener una ayuda, porque entrega algo desinteresadamente, sintiendo que es lo correcto, y ayuda a otro. Entonces la fe le permite tanto ayudar a otro como ayudarse a sí mismo, porque ayudando a otro, tú te ayudas a ti mismo. ¿Os sentís integrados en la sociedad entre los vecinos de Guadalajara, por ejemplo Benaixa? ¿En los vecinos que hay alrededor de las mezquitas? Sí, porque los musulmanes, o sea, que son personas más dentro de la sociedad, o sea, que no son personas de otro mundo. Por lo tanto, se relacionan con todo el mundo con toda naturalidad. Deben de llevar lo que hemos hablado antes, más generosidad, más tolerancia. Tienen que llevarlo todo, porque eso se aprende en lo que damos todos los días. Pero integrados, están muy bien integrados. José Luis. Esa mayoría católica, pues en ese sentido sí, ¿no? Y no solo, sino que la Iglesia apuesta por la integración. Como bien sabéis, Cáritas pues está ayudando a gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación, ¿no? No solo Cáritas, sino también otras asociaciones católicas, ¿no? Sin preguntar el credo, sin preguntar, sino por ayudando, viendo en el otro pues alguien a quien poder amar, ¿no? Y poder ayudar, la ayuda más inmediata, porque es verdad que cuando una familia no tiene dinero, no llega a fin de mes, lo primero que hay que hacer es ayudarles en lo inmediato, para que puedan comer, para que puedan pagar la luz y lo que tengan que pagar, ¿no? Y en segundo lugar, una ayuda a más largo plazo, ¿no? Basada en proyectos o en actividades ocupacionales o una colaboración para que puedan conseguir pues esa fuente, ¿no? De trabajo que es necesaria para que vivan con dignidad, sean de la nación que sean de la religión que sean. Claudio, ¿os sentís integrados? Sí, bastante. De hecho, nosotros intentamos que tanto los jóvenes como los adultos sepan que son miembros de la Iglesia de Jesucristo, tanto cuando están en la Iglesia como cuando están fuera. Y eso les permite también darse a conocer y dar a entender a las otras personas lo que son. Nosotros nos gusta mucho tener actividades en el centro de reuniones donde asistimos, porque normalmente vienen personas de otras religiones, musulmanes, católicos, evangélicos, y podemos con ellos compartir. Tenemos algún mercadillo solidario que hacemos de vez en cuando, y tenemos alguna fiesta de los países que vienen y hacen sus bailes, y de esa manera nosotros también nos damos a conocer a la comunidad. ¿En vuestro caso? La respuesta políticamente correcta es que sí. No, yo te pregunto la verdad, no lo políticamente correcto. Yo te pido la verdad. No, sí. O sea, no podemos decir que no estamos integrados, pero somos desconocidos. Entonces eso significa siempre que hay una pequeña distancia, incluso entre las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación. Cuando tratamos de comunicar eventos que consideramos importantes, pues a veces hay reticencia, no publican, procuran apartarse un poquito. Entonces no decimos que no estamos integrados, pero somos desconocidos. Y lo único que conocemos de la Iglesia evangélica son las películas americanas, que el pastor es corrupto, y entonces siempre hay un poquito de reticencia, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es ganar ese terreno, ¿no? Y acoplarnos un poquito más a la sociedad, ser más prácticos nosotros también, y nosotros estamos en eso. Queremos ofrecer nuestro local para los vecinos, para cumpleaños, para eventos que puedan ser socialmente mucho más, seamos más accesibles, ¿no?
Realmente el mundo cristiano evangélico puede ser una gran ayuda, lo es, porque no olvidemos que Estados Unidos en su origen se fundó a través de la fe evangélica, el norte de Europa también ha sido de carácter protestante y hemos visto cómo han evolucionado, cómo han crecido. Por lo tanto, es una fe que no es perjudicial, sino edificativa y tremendamente creativa. Y eso es lo que queremos llevar. O sea, el mensaje de Jesucristo no es sectario. En todo caso, si es sectario es para interés personal y para uno propio, ¿no? Y lo único que pretende es siempre influenciar positivamente, y realmente nos cierran puertas cuando podemos hacer mucha más ayuda. Pero hay esa, que entiendo que es normal, ese miedo lógico de protegerse de las sectas o protegerse de los que puedan venir a hacer daño, porque es cierto que también hay gente que quiere hacer daño, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que salvar ese escollo y procurar hacernos querer para poder interactuar con la sociedad, ¿no? Y vamos a sacar y vamos a hacer una parte de mucha bendición para la sociedad y para Guadalajara. Que por cierto, quiero dar testimonio personal, Guadalajara es absolutamente especial con relación a esto, con respecto a la facilidad con que tenemos de compartir el Evangelio, de interactuar con ustedes, con los lugares públicos. Viniendo de una ciudad como Barcelona, donde todos son problemas, o teniendo un hermano en Alcalá, donde también todos son problemas, realmente espero que Guadalajara sea pionera, como ha sido también, en una concejalía de asuntos religiosos. Tremendo, realmente es importante el trabajo de Guadalajara con relación a esto. Quizás Guadalajara es lo que tiene, que es muy acogedora. Sí, muy acogedora, pues, sí, lo que yo quería comentar era nos eso. sentimos acogidos e integrados, pero queremos más. Sí, porque hace un poco tiempo estuvimos reunidos en otra reunión de congregaciones religiosas y fue muy gratificante. Pero, como decía Domingo, necesitamos integrarnos más, pero también necesitamos que la sociedad entienda que puede contar con nosotros, con cualquiera de nosotros, porque en esta última reunión que tuvimos nos dimos cuenta que todos intentamos hacer mejor a las personas. Entonces, si el ayuntamiento entiende que a través de nosotros puede hacer que las personas de Guadalajara sean buenas personas, sean mejores personas y ayuden a la sociedad, podemos ser una herramienta en sus manos muy buena. No sé si en ese encuentro, igual una de las conclusiones fue que os unen más cosas de las que os separan, sí, a todos vosotros. Sí. En lo social sí, pero en la teología, en la doctrina bueno, profunda hay muchas diferencias, pero en lo social evidentemente todo el mundo tiene que convivir. Sí. Entonces nos une la buena voluntad, en principio. Cuidado que también tiene que ser demostrada. Es decir, tiene que ser demostrada, porque hablar no es hacer, después hay que hacer. Entonces nosotros queremos que se nos vea en la calle claramente nuestras actitudes y nuestros hechos con lo que compartimos y lo que decimos que creemos, ¿no? Y eso es importante, porque luego uno sale de los debates, pero la realidad no es tan así. José Luis, y... Nos une, sí, esa creencia en un Dios, ¿no? Un ser trascendente que de una forma o de otra se ha revelado al hombre. Nos une, pues, a los que creemos en Jesucristo, ¿no? Ese bautismo y esa misma fe, que yo sí considero muy común en lo esencial, aunque luego a lo largo de la historia, y no siempre por matices teológicos, sino también más bien pues por el pecado del hombre, ¿no? Que divide, que separa, que pues ha ido llevando distintas ramas o distintas corrientes, comunidades, iglesias cristianas, y ha contribuido a separaciones que tienen su origen, su raíz en, pues como decías, hace 6 siglos o hace 1000 años, ¿no? Con el Oriente cristiano, y que hoy realmente no vivimos de esa separación, sino que convivimos o intentamos, la gente que vive hoy somos fruto, consecuencia de todo eso, el que hoy haya una separación. Pero también entre los cristianos sí que hay una apuesta, y en la Iglesia Católica la hay también, por el ecumenismo y por ver que es más lo que nos une que lo que nos divide, ¿no? Que nos une la misma fe, nos une el mismo bautismo, ¿no? Y desde ahí construir pues lo que Jesús quiere, ¿no? El reino de Dios, que este mundo se parezca un poco más a lo que Él quiso, ¿no? Instaurar, y a lo que creemos que será esa vida en el cielo. Benaixa.
nos diferenciamos en las creencias, eso está evidente entre todos, y dentro del cristianismo mismo hay unas diferencias, pero nos unimos en el respeto, en la convivencia, en la ayuda y muchísimas cosas. Pues nos quedamos con esas ideas que habéis puesto encima de la mesa a lo largo de esta hora de debate. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por ayudarnos a conoceros un poquito más en estos espacios que abrimos de vez en cuando. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. A todos ustedes también muchas gracias. Una semana más. Lo importante es conocer la distinta oferta de religiones que hay encima de la mesa, que están en Guadalajara, que están conviviendo y que entre todos, cada uno creyendo en lo que crea oportuno, porque para eso hay libertad religiosa, a la hora de la verdad se unen para ayudar a quien más lo necesita. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.